Ahora, yo te digo, si nosotros no entendemos que el fenómeno es complejo, salimos con las soluciones fáciles, monovalente, le llamamos monovalente al que dice, acá está la solución, hay que matar a todos. El otro que dice, es un problema educativo. Y yo digo que el problema es tan complejo que en realidad todas estas pseudo soluciones lo único que hacen es inflamar más, de ahí el tema de sociedad inflamada, donde en realidad yo no estoy en contra de las marchas, creo que son un elemento muy básico. Ahora, operativamente, hoy allá atrás, mientras nosotros estamos hablando, hay un montón de personas que todavía no han llegado a la violencia física extrema, o no han llegado a la violencia física, pero hay un caldo de cultivo, y lo vemos todos los días en consultorio, desde el mismo momento en que terminó a lo mejor la época pasional, o aún durante la época pasional del enamoramiento, que están haciendo el caldo de cultivo para que algo pase. Entonces, hoy día, si yo meto más, yo diría, más energía... Una marcha en ese sentido. No solo esto, digo, el discurso inflamado. Vos lo decías cuando estabas hablando con Silvia. Alguien se enojó, yo no conozco de quién hablaba, se enojó porque yo dije que los hombres, ¿por qué tendría que haber ido? Deberíamos haber estado en esa marcha. Yo defiendo eso. ¿Por qué lo defiendo? Enojó, claro. Pero yo ¿por qué lo defiendo? No por una cuestión machista de inclusión, porque estamos generando del lado masculino una sensación de que vos acá no te metés. Y no es meterse para, yo diría, avasallar o venir con nuestro discurso, yo diría, dominante, porque pareciera ser que todos los hombres venimos con un discurso dominante que va contra la mujer. Hemos llevado al extremo y a veces inflamamos esto de un discurso que después uno en consultorio tiene que hacerse cargo de ver los grados de violencia creciente. Desde ahí viene mi preocupación. Ahora, vuelvo a lo educativo. Nosotros en consultorio tenemos una pequeña herramienta para trabajar, que es nuestro equipo interdisciplinario, lo psicológico, lo psiquiátrico. Este hombre del que mencionaba necesita medicamentos, no va solo el proceso psicológico. Y mientras tanto hay que trabajar con la potencial persona que puede llegar a ser víctima. Ahora, ¿lo denuncio o no lo denuncio? Esto no es tan sencillo como se dice. Entonces hay que entender que atrás hay mucha gente que con todo esto termina generando un efecto reactivo. ¿El efecto reactivo qué es? La simple discusión y la agresividad masculina y femenina se transforma en violencia. ¿Cuál es el límite entre la agresión, la ira o agresividad y la violencia? A veces se confunden. Vos dirías, bueno, no, pero es claro, vos en la violencia... No es tan claro. No es tan claro porque a veces la violencia emocional viene metida atrás de un supuesto chiste. No es de ninguna manera claro porque en muchos casos una discusión... Una agresión y después, no tenés que decir, fue un chiste. ¿No? Y es violentísimo, sí. Es violento. Es muy violento. Entonces, ¿qué hacemos con una sociedad inflamada? Hace un mes atrás nosotros estuvimos acá hablando del triple femicidio. Y lo tomamos desde otra óptica, no desde esta. Hablamos de otras cuestiones, del involucramiento político, que lo vuelvo a repetir, es muy importante que ante esto las personas que están en los niveles alto no solo desde el punto de vista político, y yo lo decía esta mañana, Marcelo, desde el punto de vista mediático, porque la gente escucha mucho al mediático, sí, claro. Te escucha mucho a vos, escucha mucho a las personas que marcan la agenda periodística. Sí. Si desde ese minuto nosotros, como vende mucho el tema de la confrontación, nos prendemos a esa confrontación, no poniéndole un límite y sobre todo poniéndonos por encima, ¿qué se inflama en este discurso? Se inflama testosterona, adrenalina aumentada, se inflama algo que los hombres no nos hemos bancado, y con eso creo que te lo dejo para después. La revolución feminista empoderó, esa es la palabra que se utiliza, le dio poder a un discurso de una mujer que en realidad empezó a cuestionar una serie de cuestiones que eran, por derecho, le correspondían. Igualdad en el tema de las discusiones, igualdad o parecido. Te iba a hacer esa pregunta. Bueno. Para el final te iba a hacer, pero va a dar para seguramente otro capítulo. Y digo, ¿no será que nosotros no nos estamos bancando a esa mujer que de repente se para ahí, ya no le puede decir, quédate callada? Sí. ¿Y qué pasa con toda esa adrenalina? Por eso el proceso educativo y el derecho al sexo placentero, por ejemplo. Totalmente, pero también el derecho, no solo el derecho placentero, el derecho a la no apropiación, a la no apropiación del otro. Ahora, si por un lado yo tengo
este componente de testosterona dando vuelta. Por el otro lado, estoy con la adrenalina alta porque me peleé acá y allá. Y de repente, además, no hice un proceso de maduración. Por más artes marciales o por mucho supuestamente un proceso de cultivo de algunas habilidades de relajación. Si yo puedo hacer eso, adentro de nosotros existe esa bestia que mata. Pero no es de ese y de ese. Reflexionemos. El que pueda que baje un cambio. Niveles de microviolencia. Vos, esa persona que está ahí, y a la que vos no permitís que nosotros le hablemos, que reflexione en ese microambiente. ¿Cómo estás tratando a los animales? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tus amigos? Cuando la canción de cuando dice cuando nadie te ve. ¿Qué pasa cuando nadie te ve? ¿Cómo tratás a los demás? Ojo con eso. Gracias, doctor. Miguel Palmieri con nosotros vuelve dentro de 15 días a Punto en Común. Nosotros dentro de una semana será hasta el próximo martes. Que la pasen bonita. Hasta luego.